Ah, el fútbol. Ese deporte que todos amamos, nos trae alegrías y tristezas, capaz de llevar pasión a los rincones más escondidos del planeta. Para honrar este deporte y aprovechando que estamos a menos de 100 días de que comience el Mundial, quisimos hacer un repaso por la historia e importancia de este hermoso juego. Primero, tomémonos un momento para repasar la historia. La realidad es que hay muchas versiones antiguas, muy similares en concepto a lo que hoy conocemos como fútbol. En la antigua China, en los siglos 2 y 3 a.C., se practicaba un deporte muy similar, llamado Cuyu. Se jugaba con una pelota de cuero, donde el objetivo era meter esta pelota en redes que se encontraban a 10 metros de distancia. Surgió primero como una forma de entretenimiento entre las personas del pueblo. Sin embargo, a medida que ganó popularidad, llegó incluso a oídos de altos militares chinos, que lo volvieron parte de sus entrenos militares, debido a su exigencia física, coordinación y agilidad. Esta no fue la única aparición del fútbol entre los soldados. A mediados del año 43 a.C. en Britania, las legiones romanas practicaban lo que ellos llamaban harpastum, un deporte muy similar al de los chinos, solo que esta vez el balón lo llevaban con las manos y se podía utilizar cualquier tipo de violencia para anotar un punto. Los equipos solían estar divididos entre reclutas y oficiales, obligando a que los soldados se comportaran como una unidad para poder ganar. Avanzando más de 1300 años en el futuro, llegamos a Francia, donde lo que conocemos como fútbol todavía no se asomaba. Los franceses jugaban un deporte que ellos llamaban soul, en el que el objetivo era depositar un balón hecho de vejiga de cerdo relleno de heno en un lugar definido. Este lugar podría ser una fuente, una tumba, un horno o lo que ellos quisieran. El deporte era abiertamente rechazado por la iglesia y la nobleza, puesto que se armaban enormes muchedumbres de personas que en lugar de estar trabajando, rezando, se reunían para practicar este deporte. Ya en el siglo XIX, en 1850, en Inglaterra, las universidades buscaban cómo atraer un mayor número de matriculados y fomentar actividades deportivas. Cada universidad tenía un juego con balón diferente y con sus propias reglas. La Universidad de Harrow utilizaba únicamente los pies para manipular la pelota, mientras que otras universidades como la de rugby prefería más un deporte de mucho contacto con el balón en los brazos. Tanta variedad dificultaba la realización de torneos y juegos entre ciudades. Fue por eso que en 1863, 11 clubes de Londres se reunieron en la taberna de Freemasons, no solo para celebrar lo que sería el primer tercer tiempo de la historia, sino para establecer las que serían las primeras reglas estándar del fútbol. La Universidad de Rugby, al estar en contra de lo establecido, seguiría adelante con su deporte de contacto. El primer partido oficial como el fútbol que conocemos hoy en día llegaría hasta el 30 de noviembre de 1872, entre Escocia e Inglaterra. La primera Copa del Mundo llegaría en 1930, que se celebraría en Uruguay tras haber ganado varias medallas olímpicas los años anteriores, siendo Uruguay el primer campeón mundialista, venciendo a Argentina en la final. Bueno, ya hablamos un poquito de historia, pero ¿qué hay de la importancia? ¿Hay algo más allá de lo que se ve a primera vista de este hermoso deporte? La realidad es que sí, y mucho. Hablando en términos económicos, el fútbol se ha inflado de tal manera que si tomamos el fichaje más caro de la historia al momento de grabar este video, que fue la transferencia de Neymar Jr. del Barcelona al PSG por 222 millones de euros, estaríamos superando el Producto Interno Bruto de pequeños países como las Islas Marshall y Palaos. Y es que si tomamos por ejemplo en términos de audiencia, el Mundial de Rusia tuvo más o menos 3.500 millones de espectadores, superando por creces la cantidad de cristianos en la Tierra. ¿Recuerdan lo que hablamos hace un momento de por qué la iglesia y monarquía francesa no les gustaba para nada la práctica de este deporte porque implicaba una distracción del trabajo? Pues la realidad es que durante el Mundial de 2014, Alemania notó una reducción del 0.4% del PIB durante los partidos más importantes, puesto que la gente dejaba sus trabajos para ponerse a ver fútbol. Y es que volvemos a hablar de dinero. Según los requisitos que exige la FIFA, para hacer sede de un mundial se requiere de una capacidad hotelera de 90.000 personas. Mínimo 2 estadios, 9 de 40.000 espectadores, 2 de 60.000 y 1 de 80.000 espectadores para la final, más las inversiones en infraestructura que exige la organización para transportarse en el país anfitrión. Estamos hablando de aproximadamente $15.000 millones para financiar un mundial. Esto es aproximadamente la mitad del presupuesto nacional de países como Ecuador. Tan alta es la inversión requerida que Colombia llegó incluso a rechazar ser sede del Mundial de 1986 por los gastos que debía asumir, siendo el único país en toda la historia en rechazar la localidad del torneo. Hablando ya de curiosidades que quizás no conocías del fútbol, podemos recordar lo que pasó durante la Navidad de 1914, durante la Primera Guerra Mundial.
Los ejércitos de Alemania, Francia e Inglaterra se encontraban en Bélgica luchando en el frente occidental para evitar el avance alemán hacia París. En plena Nochebuena, varias cartas enviadas desde el frente por soldados británicos narran cómo los alemanes habían comenzado a cantar villancicos y poner música. Los alemanes gritaron en inglés para proponer una tregua. Esta fue recibida cautelosamente por los británicos. Dejaron los fusiles a un lado y al pasar de la noche, unos soldados ingleses formaron una portería improvisada con 2 cascos e invitaron a los alemanes a hacer lo mismo. Consiguieron un balón y en medio de tierra de nadie, durante una de las guerras más sangrientas de la humanidad, soldados enemigos disfrutaron de un partido de fútbol. Espero que el video les haya gustado. Como reflexión, esta vez quiero invitarlos a que disfruten de alguna forma de este bonito deporte, sea un amistoso con amigos que hace mucho no ven, o recostarse con unas cervezas y relajarse viendo un partido. Deja en los comentarios quién crees que gane el Mundial de Qatar 2022 y alguna historia que tengas con el fútbol. Recuerden suscribirse y dejarnos cuál les gustaría que fuera el siguiente video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.